Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la muy cálida bienvenida a todos ustedes. Quien les habla, Gustavo Contreras, los saluda amablemente y así dar inicio a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Deseamos de corazón que Dios more con todos ustedes y que pasemos un momento grato de estudio de la palabra de Dios. Estamos examinando el libro de Gálatas como cumplimiento de aquella profecía mesiánica, acordémonos, de las varias que hay, pero que anunciaban que Jesús sería luz de las naciones. No solamente el Cristo, según Isaías 42:6, sino también sus discípulos, en Isaías 49:6. Leamos pues estas dos primeras citas, su aplicación, y nos meteremos avanzando más con el libro de Gálatas, el capítulo 3. Leemos pues Isaías 42:6, que dice: Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Versículo 7 también. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. 49:6 nos dice prácticamente lo mismo, que Él es luz de las naciones. Así efectivamente Jesús llega a serlo, no solamente la base, el fundamento para el mundo judío, como lo va a decir el versículo 6, 49:6, sino también para las naciones, como leemos ahí. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Aquí, amigos, es prácticamente contundente. No hay forma de dar vuelta el argumento de que el plan de Dios es universal. Uno piensa en los judíos como ellos creían que solamente ellos eran los únicos que tenían derecho. El texto ya lo decía. Poco es para mí que tú restaures a Israel. Quiero que restaures al mundo, que seas luz de las naciones. Bien, el apóstol Pablo toma ese texto para sí cuando predicando allí en Antioquía de Pisidia, de las dos Antioquías que había en la antigüedad, allí termina su sermón ante el rechazo de parte de los judíos, no todos, pero entonces les dedica estas palabras diciendo que ahora el Señor lo ungía a él, a su compañero, para que sean luz de las naciones, de acuerdo a Isaías 49:6. Leemos pues, ya hemos leído, Hechos 13, 46, 47. Miremos el texto del apóstol Pablo con Bernabé. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Efectivamente, en Isaías 49:6 dice: poco es para mí que tú me restaures a Israel, también quiero que prediques al mundo. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles, tal como la profecía lo decía. Miramos el texto ahora. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. Poco es para mí que seas mi siervo para restaurar a Israel. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y siendo el Espíritu Santo quien arrojaría más luz, posterior a Jesús, luego que Jesús se fuera a la tierra, acordémonos que Jesús les dice a sus amigos: a ustedes les conviene que yo me vaya, en Juan capítulo 6. Porque si yo no me voy, Él no viene, pero si yo me voy, lo voy a enviar. Efectivamente, al haber estado tanto tiempo con Jesús, los discípulos habían crecido, pero no al modo como Jesús hubiera querido. Esto es, que se valgan a sí mismos, que ellos puedan usar su propia memoria, su propio conocimiento. Todo dejaban en manos del Maestro. Él atendía a los fariseos, les respondía. Permanentemente el Maestro los cuidaba. Saben, amigos, algo parecido, si ustedes me dejan, es cuando una madre con una hija, ella es la que hace todo en casa. Es la que plancha, cocina, lava, y la muchachita aprende, pero no mucho, hasta que ella, la hija, es la que le meta mano a las mismas tareas domésticas que la madre. Pues la madre tiene que estar ausente para que la hija haga todas las labores de la madre en ausencia de la mamá. Y ahí entonces la muchachita se desarrolla. Bien, Jesús pensaba algo similar, como miramos acá en San Juan capítulo 16, versículos 5 en adelante. Miremos ese concepto.
Ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no viene. Me tengo que ir, para que entonces, viniendo Él, ustedes se desarrollen. Es lo que Jesús intenta decir. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convence Él por medio de la predicación de sus discípulos, quienes llevando la palabra crean convicciones en el corazón. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el apóstol Pedro, cuando en Hechos capítulo 2 predica solemnemente un mensaje por el Espíritu Santo, al punto que la gente, vamos a mirar Hechos 2:35 en adelante, quedan compungidos de corazón, un dardo de convicción de parte del Espíritu Santo. Miramos así. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es como va terminando su sermón. Y entonces la conclusión. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Miren la reacción de la gente. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces el apóstol Pedro invita pues al arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, con esto vemos la función del Espíritu Santo. Era la que Jesús había dicho, crear convicción por medio de la prédica de los discípulos. Pero aquí que Jesús dijo también, cuando Él venga arrojaría más luz, porque yo tengo mucho más para enseñarles, pero ustedes no lo pueden asimilar. Pero Él va a venir. Y efectivamente con el apóstol Pablo llega el Espíritu Santo y llega más luz. ¿Cuál es? Romanos, Gálatas y sus escritos. A través del ministerio del apóstol, la predicación y la enseñanza al mundo gentil. Aún los cristianos judíos debían aprender, que es el caso, amigos, de lo que no pasó, o tristemente pasó, según Hechos 21, de que cuando Pablo llega a Jerusalén, Jacobo, presidente de la iglesia, con sus ancianos líderes, intercambian buena relación con Pablo, pero preocupados por el statu quo de la iglesia, como también el qué dirán, allí sugieren a Pablo un camino de acción que no es el correcto, mezclarse allí con los judíos, con el santuario, con el Sanedrín, demostrando que Pablo estaba en orden, en contra de la opinión de quienes decían Pablo anda en desorden en el extranjero enseñando cosas raras. Notamos, en lugar de aprender de Pablo que tenía el Espíritu Santo y escuchar sus enseñanzas, tal como Pablo lo estaba haciendo, predicando y enseñando y escribiendo, más bien estos pretenden enseñarle a Pablo un camino de acción que no fue el correcto. Bien, esto, amigos, que nos sirva como introducción de que todos necesitamos el Espíritu Santo, quien nos va a dar luz, y en este caso Gálatas capítulo 3 da luz, solo que hay quienes la confunden cuando se habla el tema de la relación de la ley y la gracia, de las obras y la fe, diciendo que una es válida, la otra no, que la dispensación de Dios para con los judíos fue una, y ahora tenemos la dispensación de la ley, y ahora tenemos otra, la dispensación de la gracia. Más o menos como que Dios fracasó aquí con este plan con Moisés, ahora tenemos una nueva apertura. No, no es así, amigos. No hay tal cosa. Y contamos esto porque Darby fue uno de los primeros que promovió el asunto de las dispensaciones. Y por lo tanto, al hablar de la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, en medio de 7 dispensaciones, 7 supuestas dispensaciones. Es cierto que hay movimientos, no se va a negar la forma en cómo Dios se movió con los antediluvianos, cómo se mueve después con Noé y aún más con Abraham y aún más con Moisés. Por supuesto que hay, vamos a llamarle movimientos, Dios tiene una forma de comportarse, pero hablar de dispensación y mucho más diciendo que una se contrapone a la otra, que ahora la dispensación de la gracia la supera la dispensación de la ley. Pues Pablo nos va a enseñar, amigos, por eso es tan importante hablar de este concepto que el Espíritu Santo enseña. Y es, ¿cuál es la relación de una y otra? Por ello, amigos,
Yo les invito a que vayamos a hacer un pequeño repaso de Gálatas 3 desde el versículo 6 en adelante para adentrarnos en los textos más profundos acerca de cuál es el propósito de la ley según el versículo 19. Así que vamos pues entonces a Gálatas 3, 6 en adelante y compartimos los comentarios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Acordémonos siempre del texto de Isaías 49, 6. Poco es para mí que tú me seas mi siervo, que restaures a Israel. Quiero que restaures al mundo. ¿Sí? Texto que ahí miramos. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Allí se cumple entonces lo que Dios le promete a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. De allí el argumento de Pablo. Siendo que por fe Abraham fue contado por justicia, previendo Dios, dice el texto allí, que los que son de fe deberían heredar, entonces Dios revela a Moisés este texto de Génesis, que dice, en ti serán benditas todas las naciones, como el texto de Isaías 49, 6, te di por luz de todas las naciones, para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, es correcto decir, en Abraham, en ti, y en tu simiente, dirá un poco después. Seguimos leyendo, amigos. Bien, al final entonces, dio de antemano la buena nueva o la buena noticia a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos junto con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ahí entramos en el otro terreno contradictorio, porque 430 años después aparece Moisés, a quien Dios le da la ley, la revelación del monte Sinaí, primeramente los 10 mandamientos y luego el conjunto de leyes que acompañan a los 10 mandamientos. Y entonces, entre los judíos descendientes de Abraham, y cuanto más descendientes de Moisés, surge esa idea de que ahora tenemos la ley para cumplirla y así heredamos la promesa. Y Pablo preguntaría, el Espíritu Santo, amigos, pregunta por medio del apóstol Pablo, ¿quién enseñó eso? ¿Quién dijo que los que cumplen las órdenes de la ley son los que heredan? ¿Y dónde quedó la promesa que se le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones? Un judío dirá, lógico, en la descendencia de Abraham se cumple, en ti, en tu simiente. Claro, la descendencia, la simiente, el linaje, zera, acordémonos la expresión, la palabra hebrea que significa semilla, simiente, descendencia, linaje. Pero aquí, amigos, que la aplicación que el apóstol Pablo hace es que esa zera no son muchos, es uno solo. Y ya explicamos, amigos, y insistimos, que los judíos entienden que la palabra zera, que significa simiente, no se aplica a una persona, sino a muchos. Es una descendencia. En ti, Abraham, son benditas todas las naciones. En tu zera, en tu descendencia, en tus descendientes. Cuando Pablo no enseña esto, y nuestra base es el texto de Génesis 4:24, donde Eva dice, Dios me ha dado una zera, un descendiente que reemplaza al fallecido Abel. Vamos a continuar leyendo, amigos, hasta que lleguemos a esta porción. Seguimos nuevamente con Gálatas capítulo 3, ya miraremos los otros textos para ver este argumento muy importante de que la zera de Dios es una persona, no son muchos. Nuevamente, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente, el que tuvo fe, Abraham. Pero entonces aparece el otro asunto. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues incluso la misma ley dice,
maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ese texto, amigo, podemos leerlo, aparece en Deuteronomio 27. Allí se nos habla, en el último versículo, pero se da la ley en el monte Ebal. Para ello, voy a invitar a que abramos el texto en Deuteronomio, capítulo 27. Si ustedes se acuerdan, allí se enumera, eso es. Pero antes de ese texto, 27, 26, leemos el enunciado de las leyes, como leemos acá, versículo 14 en adelante, podemos mirar. 27, 14 en adelante, hasta el 26. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Todo el pueblo responderá: amén. Saben, amigos, déjenme que les cuente algo, tomando este texto que estoy leyendo acá. Lo que es estar maldito haciendo algo que Dios prohíbe. Porque quiero, amigos, con ilustraciones, graficar la importancia de los textos y este texto. Maldito que hace ese tipo de cosas. Y al final dice: maldito el que no cumple esto. Y por lo tanto, quien depende de los reglamentos tiene que cumplir todos. De otro modo queda bajo maldición. El que cumple o el que depende de los reglamentos. Y ese es el punto, amigos. No que el texto tenga problemas. Es el individuo que depende de algo que Dios dijo. Pero Dios lo que quiere es que se le ame, que se circuncide el corazón, que tenga nueva naturaleza, que limpie sus ídolos. ¿Recuerdan Ezequiel capítulo 36? Que limpie todos los ídolos, que se le transforme el corazón de piedra por uno de carne, que tenga el Espíritu de Dios, y entonces haré que andéis en mis estatutos, mandamientos y leyes, para cumplirlos, para que no caigan en maldición, porque quien no cumple es maldito. Bien, fue hace un tiempo atrás, unos años atrás, aquí en Los Ángeles, pastoreando una iglesia, una hermana me dice: pastor, deseo conversar con usted. Y me invita a su casa. Tengo situaciones extrañas en mi hogar. Y es que yo cuando abro mi refrigerador, vuelan los platos. Manifestaciones de tipo demoníaca. Movimientos raros en la casa. Vuelan los platos, se agitan las puertas. A ver, hermana, cuénteme más. Y entonces se apagan las luces. Hay movimientos raros. Una dama que vivía sola. Lógicamente me preocupé. Yo estaba, con lo que ella me contaba, ya estaba sintiendo que había alguna cosa extraña, diabólica en ese hogar. Y ella me seguía describiendo situaciones anómalas. Entonces pregunté: hermana, cuénteme de su vida, de sus actividades, algunas cosas que me den la pauta de que aquí hay molestia diabólica porque se ha introducido el demonio por alguna cosa que usted haya permitido. Y ella me contaba su historia: pastor, voy a la iglesia, una iglesia no católica, y entonces me cuenta aquí y allá, yo veía todo normal. Me parecía raro que hubiera presencia diabólica. Pregunté de los orígenes del domicilio. Bueno, mire, mi mamá es la dueña de esta casa, me la heredó, me la dio, heredé todo, etc. Hasta que, hurgando más, hermana, me tiene que contar, tiene que haber algo, un secreto que usted no me está diciendo ahora. Y efectivamente lo había. Bueno, mire, pastor, yo me hice no católica, abrazo la fe, pero yo conservo un rasgo católico. A ver, hermana, ¿qué es eso? Pues yo le prometí a mi mamá que ella me daba la casa, pero no echaría algunas cosas que ella me prometió que no debía echar. ¿Cómo qué cosas? Una estatuita de la Virgen. Hermana, ¿qué me está diciendo? Sí, la tengo debajo de mi cama. ¿De veras? Sí, tengo una estatua de la Virgen de Guadalupe, algo así, debajo de mi cama. Y hermana, usted me pregunta a mí, me hizo llamar, ¿por qué aparecen estas manifestaciones diabólicas? Usted sabe que Dios prohíbe que tengamos estatuas en la casa para reverenciar. Pero yo no las reverencio. Yo es una memoria de mi madre. Ella es muy católica y me pidió, me hizo juramentar que yo no debía deshacerme de las cosas de ella. Y entonces la metí debajo de mi cama. Yo no celebro ningún culto allí a la Virgen. Pero mi hermana, Dios no está de acuerdo con que tengamos estatuas, ni que nos postremos, ni que las reverenciemos. Pero pastor, hermana, usted está reverenciando la memoria de su mamá. ¿Qué es más importante, Dios o su mamá? Dios pide que nos deshagamos de esas cosas. Saben, amigos, que
la hermana ahí entendió que o amaba más a Dios o amaba más a su madre y a sus recuerdos. Ella tenía que deshacerse de aquello que estaba provocando la aparición de los demonios. Leamos otra vez, mis amigos, esa maldición que acabamos de mirar en Deuteronomio 27, que dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. La hermana había puesto esa estatuita bajo su cama y el pueblo debía responder: amén, que sea maldito. Entonces, no se extrañen cuando haya manifestaciones extrañas, diabólicas, esotéricas. Agitación de las puertas, prende y apaga las luces. Tal vez algún amigo católico que esté mirando esta programación diga: pero yo hace años que tengo mi virgencita, jamás tuve ningún problema como eso. Por supuesto. ¿Saben? Algo parecido, amigos, ocurre como cuando uno está fumando y no tiene ningún síntoma hasta que el síntoma aparece tardíamente, como es el enfisema, cáncer, etc. Pero cuando intenta dejar el cigarrillo, ¿cómo aparecen rápidamente los síntomas? Tos y demás. Les cuento, amigos, me tocó dirigir cursos para dejar de fumar. En 5 días, un plan que tenemos para dejar de fumar también. Y allí a la concurrencia se les dice: desde esta noche haremos un plan de 5 días de abstención absoluta del cigarrillo. Y ustedes tendrán que llamarse por teléfono, se mostraban películas alusivas, unos programas muy bonitos para ayudar a la gente a dejar de fumar. Una de las características, amigos, es que las personas que antes llevaban una vida más o menos normal, fumaban, pero deseaban sacarse ese vicio de encima. Cuando dejan de hacerlo, en el primero, segundo, en el tercer día, son noches al tope. Son noches en las que se llega al límite, no se puede aguantar el resistir a no fumar. Necesitan fumar, y si no, la tos, el malestar del cuerpo. Pero yo no lo tuve antes. ¿Por qué ahora tengo todo este malestar por querer dejar de fumar? Entonces la respuesta decimos: así, amigo, como usted no fumó o nunca fumó antes, y al comenzar a fumar tenía los primeros malestares, recuerda la tos, por iniciarse en el cigarrillo, así lo inverso, usted lo quiere dejar y aparecen esos síntomas. Pero es porque su cuerpo se está queriendo desintoxicar. Bien, acá lo mismo, amigos. Si una persona, un amigo católico, no tiene ninguna manifestación porque está con su estatua, cuando la quiera dejar, ahí sí va a recordar mis palabras. Comienzan los problemas. Por algo que Dios prohíbe y que hay que dejar, el enemigo no lo va a permitir. Bien, todos estos textos que estamos leyendo, que hemos leído, solamente leemos este primero y quedémonos con el último, donde en las maldiciones: maldito el que haga esto, maldito el que haga lo otro. Es decir, el que desobedezca a Jehová. Queda en maldición. Por supuesto, la desobediencia a Dios es maldición. Pero aquí que leemos el texto, vamos a leer el último texto de Deuteronomio 27, 26, que es el que Pablo cita, y que de paso los judíos critican diciendo: Pablo en Gálatas habla de una forma genérica, todos aquellos que dependen de la ley. Y el judío responde: no, el texto dice todos los que dependen de esta ley. Está hablando de esta ley, la ley de Baal, de Deuteronomio capítulo 27. Ahí hay una maldición para esa gente, pero no de toda la ley. No, amigos, no se captó entonces. Es cierto que en hebreo se habla particularmente de esa ley de Baal, pero Pablo, en su sabiduría, la que el Espíritu Santo da, dice los que dependen de toda la ley, porque es real. Quien va a depender, a tratar de cumplir todo lo que la ley dice, está bajo maldición, porque no logró ver la necesidad de un cambio de corazón, para que con el cambio de corazón sea tan natural sentir: yo no puedo desagradar a Dios, ¿cómo lo voy a ofender? Así que no quiero hacer estatuas. Noten qué distinto es cuando uno no tiene esa experiencia del nuevo nacimiento y trata de cumplir, y trata de agradar a Dios. Queda maldito, porque por puras fuerzas humanas lo hará el primer día. Quizás llegue el segundo, a lo sumo el tercero, y luego cae otra vez. Porque si Jesús no muere en el corazón, si no se nos ha hecho un nuevo nacimiento, todo va a ser esfuerzo humano. Otra vez entonces, Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta
Notamos, es el énfasis que hacen los judíos, de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Ahora vamos a Gálatas, y lo tenemos como Pablo presente, el mismo texto, pero en forma genérica, es decir, que los abarca a todos. Gálatas, capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, como está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de esta ley, diría el original de Deuteronomio 27, 26, para hacerla. Pero insistimos, amigos, el principio es que esa maldición abarca todas las leyes que uno intenta guardar. Recuerdan que ya dijimos la clave de Pablo cuando menciona que los judíos ignoran la justicia de Dios, que es por la fe, siempre lo ha sido. Se lo dijo a Adán, a Abel, a los patriarcas, crean en la provisión de Dios. Cuando Dios les dice en Génesis 3:15, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, creer en eso, actuar en consecuencia. Esto fue lo que hizo Abel. Él ofreció sacrificios creyendo en esa promesa que Dios les dio a sus padres. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Ahí tenemos el texto. Por lo tanto, todas las ofrendas que debían hacerse desde allí en adelante era creyendo en esa victoria de parte de Dios, la provisión que Dios da. Y era ese hombre que vendría a la tierra para cumplir las exigencias de la ley. Dios lo quiso siempre, que el hombre cumpliera. De hecho, lo debía cumplir en su estado perfecto cuando Dios le dice a Adán y a Eva en Génesis 2:16, antes de que cometan pecado. Notemos el texto, amigos. Si ellos, lo que debían comer, todos los árboles del huerto estaban a disposición, pero no coman de este. Si ustedes comen, morirán. Amigos, ellos, pregunto, ¿podían cumplir ese mandamiento? Claro que sí, porque tenían naturaleza para hacerlo. Eran hijos perfectos de Dios, recién venidos de fábrica, no tenían ninguna inclinación al mal. Por lo tanto, su naturaleza carnal les permitía obedecer. Otra vez, si en 2, 16, 17 de Génesis, Dios dice, de todos los árboles del huerto tú puedes comer, mas del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La pregunta clave acá es, ¿ellos podían cumplir con el mandamiento? ¿O es que necesitaban al hombre perfecto que cumpliera el mandamiento? No, amigos, ellos eran perfectos, lo podían cumplir, pero cometido el pecado ya no se puede cumplir. Una persona degradada por el pecado, habiendo cometido un solo pecado, ya no puede cumplir la ley, porque su naturaleza se corrompe. Es algo terrible, amigos. No imaginamos el abismo en el que Adán y Eva caen de su estado de santidad, de perfección delante de Dios por esa desobediencia. Como no pueden cumplir, entonces allí es donde Dios les provee su justicia. Yo les voy a dar mi cobertor. Ya lo simbolizó allí en Génesis 3:18, al proveerles la túnica, en 3:21, al proveerles la túnica de pieles. Ellos estaban vestidos con hojas de higuera. Esa era la provisión humana, la que todos nosotros usamos y recurrimos, de tratar de taparnos como podemos. Y Jehová Dios hizo al hombre y la mujer túnicas de pieles. Hubo que sacrificar un animal, despellejarlo y entonces cubrirlos. Así que ese animal, un cordero, representaba el gran cordero de Dios que vendría con los siglos. Y luego la túnica representaba la justicia, la perfección de ese cordero cubierta. Y allí entonces podían agradar a Dios hasta que viniera esa simiente, el gran Cristo que vendría por nosotros. Oh, amigos, el plan de salvación es tan agradable de parte de Dios. Pero el hombre, ignorando ello, o los judíos en este caso, Romanos 10:3, ignorando la justicia de Dios, que es la justicia en base a la fe, creyendo en la provisión de Dios, establecen la suya propia, que es tratar de agradar a Dios al estilo Caín, como se pueda, con lo mejor que uno tenga para ofrecerle a Dios. Y eso a Dios le ofende, porque cualquier provisión del hombre sin Cristo es ofensivo. Ya lo dice Isaías 64:6. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Así es la ofrenda de Caín, un trapo de inmundicia, como reza ahí el texto, como también la ofrenda de los judíos.
cualquier sacrificio, cualquier buena acción es trapo de inmundicia cuando no aceptan la provisión de Dios. Y amigos, si el Señor nos dice que su justicia es la justicia en base a la fe en Cristo, la provisión de Dios, ¿acaso queda anulada la justicia de la ley? No. Ya Santiago nos enseña en Santiago 2:24, vemos pues que el hombre es justificado, 23 y 24, no solamente por las obras de la ley, por la fe, sino también por las obras de la ley. Entonces, si leemos el texto, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Las dos justicias, amigos, se tornan válidas, pero en el justo orden. Esto es lo que Dios pretendía. Mírenlo gráfico ahora en Efesios capítulo 2, 8, 9, 10, en que el hombre es justificado por fe, no por obras. Dios no quiere esa provisión de depender de la ley sin Cristo, no por obras, sino cree en Jesús. Pero entonces quedan anuladas las obras. No es así. Lo dice Efesios 2:10, leemos del 8 en adelante. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras. No, Dios no quiere que nadie se gloríe delante de Él de que la pudo lograr y el pobre otro no lo pudo hacer. No es así. Sino que ahora las obras, ¿cómo aparecen? Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Amigos, este es el texto al que se refiere Ezequiel 36, 27. Yo les daré un espíritu nuevo para que andéis en mis estatutos. Les daré un corazón nuevo, ya lejos aquel de la piedra y ahora de carne sensible, para que obedezcan. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Después de cuándo? Versículo 26. Cuando se les cambió el corazón de piedra. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué ocurre, amigos? Los judíos se quedaron con este plan de puro depender de las obras, sin Cristo. Y entonces incurren en maldición porque ya la maldición decía, si tú no obedeces, eres maldito. Amén, amén. Amigos, ¿cómo podemos decir un amén a algo que nos tenemos que cuidar? No hacernos estatuas, por supuesto me voy a cuidar ahora con que se contó de esta dama que tenía una estatuita debajo de la cama, así que no, yo me deshago de las estatuas de mi casa. Amigos, podemos tomar una actitud como esa, pero aún así sigue siendo peligrosa, porque aunque empecemos a ver cuál es el mandamiento de Dios, y hay muchas cosas, amigos, que a Dios le molesta y que están honrando a Satanás. Sin embargo, necesitamos corazón nuevo para que entonces naturalmente podamos obedecer y jamás incurriremos en maldición. Déjenme que les cuente. Una de esas cosas modernas es el tema de la música moderna, satánica. Es el caso de música rock que se escucha al revés. Esta es una denuncia que ya se hizo desde 1975. Paul Crouch fue uno de los primeros que lanzó esta advertencia de que escuchando música rockera al revés se oyen mensajes satánicos. Y así aparecen canciones como de Led Zeppelin, Escalera al cielo. Una famosísima canción rockera de esa década, estuvo por casi 10 años en el top de las canciones más famosas de todos los tiempos. Escuchándola al revés, hay por lo menos unos 6 mensajes diabólicos dedicados a Satanás. Ahí tenemos la canción de Led Zeppelin, donde allí hay mensajes dirigidos al 666, con Dios yo me apago, me voy a la tierra plana, frases que aparecen allí al revés. En español, la canción de León Gieco, La Navidad de Luis, al escuchar al revés también. Oh, amigos, es un tema fascinante también este. Pero ¿cuántas veces estamos participando de música? Una de ellas al derecho, de Barry Manilow. Yo escribo las canciones en inglés. Al derecho, amigos. Es impresionante el contenido de lo que trae. Pero con ello, quiero decir, es un tema fascinante para hablar de ello, pero decir que estamos cultivando cuántas cosas diarias
satánicas. Y alguien diría, entonces, con lo que acaba de decir este señor, ya no escucho más la música rockera que me gusta, Led Zeppelin, le hago la cruz, los Beatles, le hago la cruz. Y aquí, y amigos, estaremos haciendo la cruz a todo, muchas cosas que hay que hacer en la cruz. Pero no es el caso, hasta que no tengamos corazón nuevo, hasta que Dios no transforme el alma, siempre estaremos bajo maldición. Entonces, para no tener maldición, voy a dejar Led Zeppelin, voy a dejar los Beatles, voy a dejar tal comida, tal otra. Amigos, Dios quiere que seamos nuevas criaturas. Los judíos, por eso el texto de Gálatas, dependían de la ley, no de Dios, no de Cristo, no de la provisión de Dios. ¿Nos damos cuenta allí? Qué importante concepto. Vamos pues entonces a continuar leyendo Gálatas capítulo 3. Estábamos allí en los textos de la maldición y avanzamos. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica delante de Dios es evidente, porque ya dice el texto de Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá, no por la ley. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley no tiene que ver con la fe. Ya les conté, amigos, de cuando uno viola algún código de tránsito y le promete al policía que le está sacando el ticket porque usted violó alguna ley de código de tránsito. Y no, yo le prometo, no lo voy a hacer más. Usted, téngame fe, no, nunca más. No, aquí no se trata de fe. Es que usted violó una ley, eso es taxativo. Esta es una de las leyes muy comunes aquí en este país. Que cuando aparece ese cartel de stop, uno tiene que parar tantos segundos, aproximadamente 3 segundos, absolutamente parar el vehículo. Ahí tenemos. Y quien no lo hace y el policía lo llega a ver, le saca el ticket, a que son muy estrictos en ese sentido. Y suponiendo que el policía nos encuentre en infracción, no paramos, entonces uno le promete, yo lo haré. Déjenme, amigos, que les cuente. Yo estaba almorzando con una persona en su domicilio cuando le suena el teléfono. A esta amiga, su amigo le dice, vente pronto que tengo problemas con la policía. ¿Qué pasó? Me están haciendo un ticket. Y entonces ella me cuenta, usted discúlpeme, voy rápido, era a recoger al hijo de la escuela y se había ido con el vehículo de la dama y entonces un policía estaba apostado a cierto lugar y este amigo detuvo su vehículo en un stop, pero no hizo los 3 segundos que se requieren. Y entonces allí hubo una discusión, si lo hizo o no en los 3 segundos. Yo me detuve y el policía dijo, yo sé, pero usted no hizo como dice el reglamento. Y yo lo tengo grabado. ¿Usted quiere ver la grabación? Y entonces la dueña del auto le dice al amigo, no discuta con el policía. Si él te dice, está bien, ya vamos a ver cómo pagamos ese ticket. Amigos, la ley es eso. Si usted le va a discutir, es que yo le prometo, señor, la próxima voy a hacer los 3 segundos como requiere la ley. No se trata de que me prometa la siguiente. Violaste esta, me la pagas. Eso es la ley, amigos. Y cuando uno se mueve en esos conceptos, y queriendo convencer a la ley de que vamos a hacer por fe, la siguiente vez la vamos a hacer mejor, no entendemos la naturaleza de la ley. La ley dice, no lo hagas. Tú lo haces, violas, lo pagas. ¿No le dijo así Dios a Adán y Eva? De todos los árboles del huerto tú puedes comer, pero comes de este árbol, yo te doy la orden, no lo comas. Comes, tú mueres. No, Dios, yo lo comí, pero la próxima te prometo no voy a comer más. No, ya violaste. Y hay que pagar, es la muerte. Oh, amigos, la paga del pecado es muerte, nos dice Pablo en Romanos 6:23. Y nosotros necesitamos recordar siempre que el hombre está bajo maldición, bajo la muerte, porque viola la ley. Su naturaleza lo empuja a violar la ley. No hay forma de evitar violar la ley. Forma parte de nuestra naturaleza. Por eso el texto que nos dice ahí. Porque la paga del pecado es muerte. Es el pago por pecar, por violar, por transgredir la ley. Esa es la definición que nos va a dar Primera de San Juan 3:4. Pero completamos ahí también el texto de 6:23. Mas la dádiva o regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. Así que violar la ley nos lleva a la muerte. Leemos también Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. ¿En qué consiste el pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así, amigos,
dada nuestra naturaleza pecaminosa, tendiente al mal, no podemos evitar cometer pecado. Pero aquí que vino Jesús, sin tendencia pecaminosa, semejante a los hombres, vivió con la naturaleza de Adán antes de cometer pecado, para poder cumplir lo que Adán no pudo cumplir. Jesús lo pudo cumplir y triunfó. Y nos rescata a nosotros, que estamos tan metidos en pecado. De la mano nos levanta para que seamos participantes de la naturaleza divina, a fin de que podamos obedecer como Adán había obedecido antes de cometer pecado, dada su naturaleza que él traía creada por Dios. Seguimos leyendo todavía Gálatas capítulo 3, y avanzamos. Versículo 11 habíamos leído. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito en Deuteronomio, maldito todo el que es colgado en un madero, siendo él inocente, sin pecado. Recae sobre él la maldición que debió recaer sobre nosotros, cae sobre él a fin de que todo el peso, la justicia de la ley lo abate, lo castiga, para que todos podamos escapar. Seguimos leyendo todavía más. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, además de los judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo, tanto judíos como gentiles, por medio de Jesús. Él es quien nos habilita para heredar toda promesa de parte del Padre, toda bendición que Dios le prometió a Abraham. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿A quién? A tu zera, habíamos dicho, ¿verdad? Y recuerden, amigos, que el texto que nos muestra zera en singular es el que tenemos en Génesis capítulo 4, versículo 24. Allí en español se traduce como hijo, pero la palabra original es zera. Y entonces Eva va a decir que Dios le ha proveído un zera, un hijo, es decir, una simiente, en lugar del otro hermano fallecido. Leemos también Génesis 4, 24. Dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. No es el texto, pero vamos a buscarlo. 25 y 26. Vamos a mirar todavía. Sí, está allí. 25, 4, 25. Es cuando ya comienza a hablar Eva. Al final del capítulo 4. Ahí estamos. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Y entonces aquí viene, amigos, este es el texto que queremos señalar. Son los dos últimos textos de Génesis capítulo 4, 25 y 26. Que dice, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro Zera en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, esa palabra Zera, recordemos, es simiente. Me ha proveído otra simiente y está en singular. Bien, vamos entonces a leer en otra versión, Gálatas 3:17. Vamos a usar ya sea la Biblia de Jerusalén o la Biblia de las Américas, porque la forma de la redacción está más claro que en nuestra Reina Valera 60, que es la más común. Es para ver la diferencia entre la promesa hecha a Abraham, la ley dada a Moisés, el papel que juegan entre ambos, la función de ambos. Y que lamentablemente el judaísmo confundió, y siendo ellos patrimonio de ellos, ambas cosas. Abraham, nada menos, es el padre de la nación, pero el padre de la fe a la vez. No solamente para los judíos, para los gentiles. Pero los judíos se quedaron con la ley,
que era patrimonio de ellos, Dios se les había revelado para que ellos llegasen a ser luz de las naciones y transmitiesen esa luz que habían recibido de la ley que mostraba cuán grave es la violación de los mandamientos. ¿Cuál es el propósito de la ley? Incluso, amigos, hay muchos que hoy, en nuestros días, están queriendo dejar de lado la ley cuando olvidan el propósito de la ley. Y yo conté el caso de Abraham. Él estaba casado con su medio hermana, Sara, y sin embargo la ley, la revelación de Dios, los ojos de Dios, amigos, esto es lo que importa. ¿Qué es la ley? Son los ojos de Dios. Que me dicen, mira, te voy a decir cómo yo te miro, no cómo tú te miras, cómo te miro yo. Es terrible lo que has hecho de acostarte con tu hermana. Amigos, si nosotros desechamos la ley de Dios, no podremos ver cómo Dios ve las cosas. La ley refleja el carácter de Dios, la forma de ver las cosas de Dios. Es lo que yo quise decir con los ojos. Cómo Dios mira las cosas. Y nos dice, esto es gravísimo lo que has hecho. Y yo creía que no lo era tanto. Por eso, amigos, desechar la ley es algo terrible. Ya hemos comentado, amigos, los textos, si es necesario lo vamos a hacer, para que nadie dude con el ejemplo de Abraham. Todos amamos a Abraham, los judíos, los gentiles, aún los islámicos. Pero Abraham estaba en grave falta, porque los ojos de Dios no se habían revelado todavía en plenitud, aunque Abraham guardaba los mandamientos de Dios, como nos lo cuenta Génesis 26:5. Dios se lo dice a Isaac, que él heredaría las bendiciones, porque en obediencia a su padre, que él guardó los mandamientos. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pero en plenitud, Abraham todavía no lograba ver cómo Dios mira el pecado, la acción que él hizo, nunca aparece en la Biblia, hasta que se revela con Moisés. ¿Qué cosa? Que lo que él dijo en Génesis 20 a Abimelech para justificarse, semejante error de exponer a su esposa a adulterio, y que Abimelech por poco la toma, y él le dice en sueños a Dios, yo lo hice con manos inocentes, porque acaso no me dijo él y ella, ¿es mi hermano? Y esto que Abimelech ya era hombre casado. Y Dios en el sueño le dice, yo sé que me lo has hecho con integridad de corazón. Por eso yo te detuve para que no me hagas esto. Cometa semejante pecado, el adulterio. Que Abimelech, estando casado, él creía que era normal llegarse a otra mujer y él lo dice con integridad de corazón, he hecho esto. Y amigos, fíjense, esto es muy interesante. El hombre era casado. El adulterio era pecaminoso a los ojos de Abimelech. Y era tomar la mujer casada de otro hombre. Pero tomar mujer soltera no le era pecado. Y Dios se lo disculpa, porque eran los ojos de Abimelech. Por eso es que él dice, yo con integridad de corazón he hecho esto de tomarme esa mujer que estaba sola. Y Dios que le contesta, yo sé que lo has hecho con integridad de corazón. Vamos a leer esa porción, amigos, porque luego en Levítico 18 y Levítico 20 cambia el escenario tremendamente contra Abraham. ¿Qué pasó? En Moisés se revelan los ojos de Dios, la ley de Dios, y se ve que el pequeño, suave error de Abraham es gravísimo. Siempre lo fue. Solo que Dios le tuvo mucha paciencia porque no había revelado la ley. Y no obstante, había santos de la antigüedad como Job, que aunque no tuvo la ley, él sabía que eran pecados, ¿cuántas cosas? Con los ojos andar mirando a una soltera. Job 31:1. Todo el capítulo 31 nos muestra a un hombre santo que había recibido luz de Dios, aunque no tenía la ley de Moisés todavía revelada en su plenitud. Ahí tenemos el texto de Job 31. Vamos, amigos, a mirar este detalle de Abraham. Consideramos muy importante para entender la relación entre la ley y la promesa de Abraham, y en consecuencia entre la gracia revelada a Abraham, aún en pecado en que él estaba, pero él creyó. Y ese creer, ese entregarse en pecado, cuando él andaba mal casado con su medio hermana, que Levítico 18 y Levítico 20 condena, pero él creyó y Dios le tomó. Porque, amigos,
no se agrada a Dios, me voy a sacar a mi mujer que yo no sabía que era pecado. Por supuesto, eventualmente eso va a venir, pero cuando nos entregamos a Dios y vemos la magnitud del amor de Dios y el peso de la ley. Por amor a Dios. Dios, yo no sabía estas cosas que ahora estoy aprendiendo de la Biblia. Yo te pido perdón. Amigos, cuánto que Dios no quisiera escuchar estas palabras. Y entonces comenzar a acomodarnos. Leamos pues Génesis capítulo 20. Vamos a leer la porción donde está el diálogo entre Dios y Abimelec en sueños. Y en esa porción notemos este concepto de limpieza de manos. Y Abimelec era un hombre casado. Miremos ahí. Génesis 20, un poquito más adelante, donde está el diálogo en el sueño entre Dios y Abimelec, después que se había traído a la esposa de Abraham, allí al seno del palacio, donde él era el rey en Gerar, y entonces todo el mundo pues estaba observando la belleza de la señora, de Sara, y entonces Abimelec a punto de tomarla como mujer. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Como coincidió, Abimelec creía lo mismo. Noten la diferencia. Se toma una mujer soltera, estando él casado, no lo ve pecado y Dios se lo concede. Pero Abimelec creía que tomar mujer casada sí era pecado, merece maldición y muerte, y por lo tanto Dios se mueve en el mismo lenguaje, en el mismo conocimiento de Abimelec, para poder revelársele a él. No toques, esa mujer es casada. Seguimos leyendo un poquito más. Mas Abimelec no se había llegado a ella y le dice, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. ¿Cómo es eso que hizo con limpieza de manos si era hombre casado, tomarse a otra mujer? Sí, amigo, fíjense la respuesta de parte de Dios. Le dice Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí, así que no te permití que la toques porque es mujer casada. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Nada menos ahora, miren cómo Dios honra a Abraham llamándole profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Luego, amigos, pasamos a la explicación, el diálogo entre Abraham con Abimelec. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Qué hice? Y Abraham que dice, yo no sabía que había temor de Dios acá. Y yo le dije a ella, sí, porque acá yo creí que era gente que no tiene temor de Dios, me iban a matar por causa de ella. Pero es verdad, ella es mi hermana, es hija de mi padre, pero no de la misma madre, somos medio hermanos. Y entonces Abimelec entendió y lo despide y le da bendiciones. Y finalmente Dios le cura a la esposa de Abimelec, cuya matriz había sido cerrada. Bien, notemos con esto, amigos, allí claramente se nos cuenta que Abraham convivía con su medio hermana. Pero reiteramos en Levítico 18 y Levítico 20. Vamos a leer solamente el texto de Levítico 20, 17. Se condena con pena de muerte a quien anda con la medio hermana. Leemos pues. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre, que ese es el caso de Sara y Abraham, eran hijos del mismo padre, o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. ¿No lo era antes? Cuando Dios tomó a Abraham, ¿no fue execrable? Claro que sí. Pero amigos, Abraham era lo mejor que había en aquellos días para que Dios se pudiera revelar a alguien en el planeta y formar la raza de creyentes. Y Abraham tenía ese pecado, pero tenía cuántas bellas cosas. Dios lo toma hasta que se le va a ir revelando. Pero con Moisés se revela claramente que eso es pecado. Seguimos leyendo allí. Levítico capítulo 20, versículo 17. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Bien, amigos, hasta aquí llegamos con esta exposición de Gálatas capítulo 3. Estamos en el versículo 17 ya por empezar. Y Abraham, la experiencia de Abraham, 3:16, para que entonces en los siguientes episodios veamos más claramente la relación entre la promesa a Abraham, la ley de Moisés, 430 años después, y cuál es el plan de Dios. Y cómo los judíos
tropezaron en la piedra de tropiezo, quien quiso revelarse, pero ahora con Pablo, inspirado por el amigo de Jesús, el Espíritu Santo, revela claramente. Dios quiere salvarnos siempre por la provisión de Dios, que es el regalo de Cristo Jesús. Y luego quiere obediencia. Amigos, Dios nos guarde, nos bendiga. Gracias por acompañarnos. Deseamos que pasen un buen momento con su familia y será hasta la siguiente emisión.